voy a hablar de vuestro Salvador. Os voy a hablar del Cristo que murió en la cruz y que derramó su sangre por vosotros. Este no tiene fallo. Este le queremos todos y le admiramos todos. Puede haber distintos puntos de vista, pero en esta tarde hay un rey, un Dios y un Salvador que nos une. Y en esta tarde les decía Lisardo, si sé que me alaban tanto en el vídeo, no se los permito. Porque a veces, hermanos míos, a los siervos de Dios no nos gusta que la gente nos alaben tanto, ni nos pongan tanto títulos, porque queréis que os diga algo. Si alguien merece la honra y la alabanza y el poder y la soberanía, ese es nuestro Dios. Amén. A Él sea la gloria. Abran conmigo la Biblia en el libro de Colosenses, en el capítulo 2 y en el versículo 9. Podemos leer desde el 8 para enriquecer el texto. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos o principios del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, Él es Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Yo en esta tarde tengo que leeros 3 versículos más, que aunque seguramente no los tocaremos, pero sí me gusta citarlos. Versículo 13, el capítulo 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y ahora este versículo quiero tomar aliento, quiero que preparéis un amén si lo sentís y si lo creéis, y si os hace mucho bien este versículo, que lo confirméis con un aplauso, este último que voy a decir. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aplaude a tu Dios. Aleluya. Alabado seas, Jesús. Gloria a tu nombre. Yo necesito 5 minutos de atención para introducir este mensaje. Primeramente, hermanos míos, estamos en la iglesia de Colosenses. El apóstol San Pablo había sido el hombre de Dios que, como decía nuestro hermano Lisardo y los hermanos, había sido el fundador, el padre de la iglesia de Éfeso, de Corinto, de Filipos y de todas aquellas iglesias que estaban por aquella parte. En esta iglesia, hermanos, se infiltró 2 problemas que el apóstol San Pablo en esta carta él corrige. El primer problema que se infiltró fue que había una especie de superstición hebrea, una superstición judía que se ensaltó, se engrandeció a los ángeles. De tal manera que en Colosenses parece ser que hay, hermanos míos, como una especie de expresión que se le rendía y se le daba culto a los ángeles. El apóstol San Pablo se entera y él empieza en el capítulo 1 diciendo que no se puede ofrecer culto a los ángeles, sino que solamente se le tiene que ofrecer culto a nuestro Dios. ¿De acuerdo, sí o no? El segundo problema que había en esta iglesia es que así como ensaltaron a los ángeles, de tal manera que llegaron a rendirles culto, hicieron también algo, es que desvirtuaron la persona del Verbo. Había una doctrina gnóstica por entremedio que comenzaron a decir, oírme bien esto, todo el pueblo, que el Verbo
vino a la persona de Cristo cuando se bautizó, y que cuando murió en la cruz, el Verbo se marchó y murió Jesús. No estaban hablando de lo que la Biblia dice. Esta doctrina decían que había una posesión del Verbo hacia la persona de Jesús. Pero nosotros no creemos en una posesión. Nosotros creemos en como dice la Biblia, y el Verbo se hizo carne. No era una posesión, era una encarnación. Un fuerte amén para Dios. Por lo tanto, el problema que aquí aparece es que, primero, es la doctrina que dicen que si el Verbo vino a los 30 años y que luego cuando Cristo iba a morir, el Verbo se marchó y se quedó solo Jesús. Otro problema que había en una herejía cristológica fue la siguiente. Y lo que fue es que dijeron que cuando ese Verbo tomó contacto con la materia, se desvirtuó su esencia y perdió sus atributos, y al mezclarse con la humanidad y tomar cuerpo, él tuvo contacto con la materia y el pecado y dejó de ser limpio, dejó de ser santo y dejó de ser un ser como lo era antes de encarnarse. Pero el apóstol San Pablo, que es un experto, él, hermanos míos, le dice a Colosenses esta expresión: que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios del mundo y no según Cristo. Y ahora Pablo le dice: Colosenses, os voy a enseñar una verdad como un castillo, que en él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué el apóstol San Pablo enfatiza habita corporalmente? Y si os dais cuenta, no dice habita espiritualmente, sino habita corporalmente. ¿Qué quería decir el apóstol San Pablo con esto? ¿Qué quería decirle? El problema de Colosenses no era de reconocer al Verbo cuando estaba en el trono, cuando le adoraban los ángeles, cuando estaba sentado en su trono, cuando tenía un cetro en su mano, cuando el querubín se inclinaba y le adoraba. No era ese problema de que los colosenses lo admiten. El problema es que cuando se ha fusionado, cuando se ha unido ese Verbo y se ha hecho carne, y en ese cuerpo se hace la maravilla más grande de toda la historia, es lo que se llama el título de Emanuel, es Dios con nosotros. Allí, hermanos míos, la mente finita y pequeña del hombre se queda completamente, hermanos míos, por así decirlo, limitada. No puede llegar hasta allí, no puede entender ese maravilloso misterio, no puede entender esta grandeza tan grande. Pero Pablo les dice: no quiero que ignoréis que no es que habite corporalmente o espiritualmente, no, os estoy refiriendo a que en él habita, en él vive, en él mora toda la plenitud. Y cuando dice toda la plenitud, estaba diciendo mora toda la plenitud de Dios. Es la esencia de Dios, es la sustancia de Dios, es la gloria de Dios, es el poder de Dios, es la majestad de Dios, es Dios. ¡Aleluya! Por eso Pablo decía: habita corporalmente. Dejarme que haga un paralelismo para que todas las mentes lo entiendan. Les estaba diciendo Pablo a los colosenses: colosenses, oírme bien, el Verbo era Dios cuando estaba en el cielo, y cuando tenía su trono, y cuando se paseaba por las estrellas, y cuando creaba el universo, y cuando lo sustenta con el poder de su palabra. Era Dios entonces, pero era Dios también cuando nació en el pesebre y fue envuelto en pañales.
Era Dios. Era Dios, hermanos míos, acompañado de ángeles, y de que cuando Él pega una voz en el cielo, las huestes se ponen firmes y en orden, y desde el ángel más grande hasta el arcángel más príncipe se ponen a su voz, a su disposición. Era Dios de la misma manera que cuando Él está rodeado de pecadores, de leprosos, de rameras y de paralíticos, es Dios. Un fuerte amén para el cielo. Y voy a decir la última frase de este apartado, y ahora por favor, bríndale luego un fuerte amén poderoso si tú lo crees. Era Dios cuando el Verbo visitó el Sinaí, y cuando el Sinaí, hermanos, tembló y se derritió, y hubieron truenos y relámpagos, y ni siquiera los animales se atrevían a extenderse de los límites. Era Dios entonces, pero también era Dios cuando, crucificado en el Gólgota, Él derrama su sangre por cada uno de nosotros. Un fuerte amén. Colosenses, es Dios. Amén. Y quiero desde aquí deciros una gran verdad, y ahora a ver si cogéis la palabra en el primer momento. Jesús no fue una aparición de un hombre, ni fue una simulación de un hombre. Jesús fue un hombre. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué digo que Jesús fue un hombre? Porque te lo voy a demostrar ahora con la palabra. Y voy a decir una expresión y lo vas a entender. A mí no me gustan los predicadores que predican con monólogo, que solo hablan ellos y predican ellos. A mí me gusta el diálogo entre el predicador y la iglesia. Y ante las verdades de la Biblia, que la iglesia rompa en aplausos y te quiero hacia Dios. Y si se tiene que interrumpir al predicador por un te quiero hacia Cristo, dáselo con libertad, porque aquí estamos los redimidos por su sangre en esta tarde. Gloria al Señor para siempre. Jesús fue un hombre. Amén. Y vamos a entrar en unos detalles. ¿Por qué Jesús tuvo que ser hombre? Porque está escrito, por medio de un hombre entró el pecado, y por ese hombre entró la muerte, y detrás del pecado y la muerte entró la condenación. Pero dice la Biblia, así como por un hombre entró el pecado, la muerte y la condenación, hubo otro hombre que trajo, atención, la santidad, la inocencia, la vida y la salvación. No era el Verbo en esencia el que tenía que conseguirlo, no, sino tenía que ser alguien, atención, que participara. Porque la profecía de Génesis 3:15 no nos habla de un ángel, ni nos habla tampoco, hermanos, de un ser, hermanos míos, ni de una criatura, hermanos míos, celestial. No, sino dice la Biblia que cuando el Señor se presenta ante la serpiente, le manda Dios de su propia boca una profecía. Voy a poner conflicto, voy a poner lucha entre tu simiente serpiente y la simiente de la mujer. Tu simiente serpiente le morderá en el calcañar, que es el talón, pero ahí va la profecía. Pero viene uno de la simiente de la mujer, no es un ángel que está hablando, es uno nacido de mujer, el que te pisará la cabeza. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén para Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Y te voy a decir algo en esta hora que te va a hacer mucho bien. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que así como los hijos participaron de carne y de sangre, Él también quiso participar. ¿Sabes qué dice la Biblia? Nos convenía este sumo sacerdote que nos comprende, que nos entiende.
Porque voy a decir un misterio, y digo misterio. El que más nos entiende de la Trinidad es el Verbo. Nos entiende el Padre y nos entiende el Espíritu Santo, pero el que más nos entiende es el Verbo. Porque nunca el Espíritu Santo ni el Padre tomaron cuerpo, pero el Verbo sí. Por eso, cuando tú lloras, Él lloró. Y cuando a ti te traicionan, a ti le traicionaron. Y cuando a ti te critican, a Él le criticaron. Y cuando Él pasas el dolor, Él pasó su Getsemani. Y cuando la gente te exhibe y te insulta públicamente, a ti también te lo hacen. Él lo entiende. Por eso dice, nos convenía. Y yo digo en esta tarde, nos conviene. ¿Cuántos dicen amén? Nos conviene. ¿Por qué razón también tenía que ser hombre? Porque vosotros sabéis que según la Biblia había una especie de costumbre hebrea que cuando alguna persona no podía pagar su deuda, quedaba el padre de la familia, sus hijos y su propia compañera endeudados, y no teniendo dinero para pagar, ellos quedaban como siervos o esclavos de esa familia. Pero había una ley que se llamaba la ley de la redención. Era la compra. Y decía la Biblia, si algún pariente cercano quisiere redimir la deuda de su pariente, lo podrá hacer. Pero tendrá que tener 4 características. Primera, es que tenía que ser pariente cercano. Segunda, es que tenía él que estar ausente de deudas, porque ¿cómo yo pagar la deuda por uno si yo tengo deudas? Tercero, es que tenía que querer redimir. Cuarto, es que tenía que pagar el precio que se pedía por la compra de dicha familia. Esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros cuando... Segundo, es que tenía que estar ausente de deudas. Porque ¿cómo puedo pagar tu deuda si yo también estoy en deuda? Y me permitís que os diga algo, todo hombre y toda mujer, dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, y todos han pecado, y todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, en cuestión del pecado, todos estamos en deuda. Y no podemos pagar por uno lo que nosotros estamos viviendo. Pero Cristo, oírme bien, está predicando cierta vez y se dirige al pueblo hebreo y les dice, quiero que estéis al tanto para esta expresión tremenda, ¿quién de vosotros me redarguye a mí de un solo pecado? Y dice, y todo el mundo agachó su cabeza y se avergonzó porque nadie tenía con qué acusarle. Primero. Segundo, Cristo podía mantener una vida pública aparente, pero atención, podía quizás en secreto tener una vida en secreto y a lo mejor en la vida pública no tener fallo, pero en la vida secreta sí. Pero nuestro Cristo no solo se atreve a enfrentarse con el público y decirle quién me redarguye a mí de un solo pecado y nadie lo hace, sino que Él tiene la facultad y el poder de coger a sus apóstoles y decirles, apóstoles, el príncipe de este mundo viene, hablando de Satanás, pero le dice Jesús a sus discípulos, pero no tengáis miedo, no ha puesto nada en mí. No solo Él es santo ante el público, sino que Él se atreve a levantar su cabeza delante de los demonios y decirle, no has podido mancharme ni ensuciarme. Alabado seas. ¿Lo has entendido? Tenía que estar ausente de pecado.
Amén. Lo tercero es que tenía que querer. Y te digo una cosa, no hay demostración más grande del amor que lo que Él hizo. Él dice: nadie, atención, atención, a mí no me quita la vida nadie. Porque si Él se enfada, con un chasquido de sus dedos fulmina el universo, el imperio romano y todo el Sanedrín. A Él no le quita la vida a nadie, pero Él la pone para remisión de los pecadores. ¿Cuántos dicen amén para el cielo? Por eso dice la Biblia: nadie tiene mayor amor que este, que aquel que pone su vida por sus amigos. Se acercó el leproso y le dijo aquella frase tan preciosa: Señor, si quieres, me puedes limpiar. ¿Y qué contestó Cristo? Quiero, quiero, quiero. Sé limpio. En esta tarde lo trasladamos a este tiempo, esta petición, y que los pecadores estén atentos a lo que voy a deciros. Hay una puerta abierta, hay un Cristo aquí delante y hay necesidades en el pueblo. Y yo digo que venga el pecador, que venga el drogadicto, que venga el ludópata, que venga el que está practicando pecado. Tírate a sus pies y humíllate y dile la famosa frase: si quieres, lo puedes hacer. Y Cristo dice en esta tarde: quiero. Él quiere. Sigue aplaudiendo a tu Dios unos momentos, por favor. El cuarto punto es que Cristo, o el Redentor, tenía que tener el precio. Y termino porque si no me detengo mucho y tengo que tocar algunas cosas. ¿Sabéis el precio que se estableció para la humanidad? Y voy a deciros algo, lo siento, tengo que hablar con libertad en esta tarde. El rescate no lo pagó Cristo al demonio. Es un ser muy ruin para que nuestro Cristo se moleste en pagarle. No se lo pagó al demonio, se lo pagó a la justicia que planteó el propio Padre. Porque el hombre no pudo cumplir la obediencia, porque el Adán primero fracasó y tuvo que venir otro para pagar la deuda que el Padre había establecido. Las ofrendas del Antiguo Testamento no la puso Satanás, las estableció Dios. Por eso decía: el cordero tiene que ser sin mancha, sin arruga, perfecto, sin contaminación, y su sangre me la daréis en propiciación y en expiación por el pecado, y yo la recibiré y pasaré el pecado por alto. ¿Qué se exigía de aquel cordero? Se exigía sin mancha, sin arruga, inocente, sin contaminación. Oírme bien ahora y prepararos para una ola de gloria que viene en este momento con la palabra. Primero quiero deciros que los hebreos metían en un corralillo durante 3 días, y los eruditos, los hombres expertos de sacrificio, examinaban las víctimas, les miraban en las pezuñas, les miraban en las piernas, les miraban en las patas, les abrían la boca y le miraban en el paladar, miraban que no tuviera algún diente o alguna muela rota, se le miraba debajo de la piel y debajo de la lana. ¿Por qué? Para que no tuviese defecto, no tuviese mancha. Y cuando 3 días estaban pasando el examen, entonces luego se sacrificaban y se traía su sangre. Escúchame, nuestro Cristo no estuvo 3 días, estuvo 33 años en el corralillo de este mundo, a la vista de los ángeles, los hombres y los demonios. Aleluya. Y voy a lanzar una palabra, y ahora quiero que la iglesia se revolucione con lo que voy a decir, porque Pablo, o el apóstol San Pedro, perdón, lo dice: no habéis sido comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha. Aleluya. ¡Aleluya! Tendría que decir tantas cosas ahora de su sangre. Tendría que decir tantas cosas.
Solamente te voy a lanzar una. Lo que hay en el organismo, hay en la sangre. Por eso, si tú estás enfermo, lo primero que te hacen es análisis de sangre. Colesterol, azúcar, diabetes, infecciones, tuberculosis, hepatitis, todo te sale en la sangre, porque si el organismo lo tiene, la sangre lo declara. Por eso Él derramó su sangre, porque lo que hay en Él, hay en su sangre. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Recuerdo en una iglesia de Madrid, había aproximadamente unas 400 o 500 personas. Estábamos, hermanos, eufóricos la iglesia. Estaba predicando acerca de la sangre y del poder de la sangre. Y cuando ya terminó el mensaje, hermanos, la iglesia se puso de pie. Y yo me miré al pueblo y les dije: ¿cuántos la aman? ¿Cuántos la reciben? ¿Cuántos la quieren y la desean? Todo el pueblo levantó las manos y todo el pueblo estaba enfervorizado recibiéndola. Pero en ese momento, oírme bien, en ese momento proferió el Espíritu Santo un juicio a los demonios por medio de mi vida. Y yo dije: y el que no la ame, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. Cuando me salió aquel juicio, yo me quedé asustado de lo que dije, porque no quería decirlo, pero fue el Espíritu el que lo dijo. 4 o 5 personas que estaban poseídas por los demonios cayeron contra el suelo revolcándose, y los siervos tuvieron que salir a pararlos y a orar por ellos. ¿Sabes por qué? Porque los demonios aborrecen la sangre de Cristo, los demonios detestan la sangre de Cristo, pero la iglesia y el pueblo la recibe, la quiere, la ama. ¡Gloria a su sangre! ¡Aleluya! ¿Me dejas que te diga algo? Si la sangre de un cordero normal y corriente, manchando los dinteles de la puerta de los hebreos, hizo que el ángel de la muerte pasara de largo, ¿qué sucederá? Aquellos cristianos y aquellos corazones y aquellas casas que tengan manchadas sus vidas con la sangre del Hijo eterno de nuestro Dios. ¡Aleluya! Yo estoy sintiendo a Dios en esta tarde. Jesús decía que es hombre. Y voy muy rápido. Primero dice la Biblia: y se pasó 40 días y 40 noches en ayuno, y dice la Biblia, y Jesús tuvo hambre. Amén. Segundo texto, en la cruz, dice la Biblia, y Jesús pegó un grito y dijo: tengo sed. En el capítulo 4 de Juan dice la Biblia, y cansado del camino se sentó junto al pozo. Hay otro versículo en la Biblia, en los evangelios, que dice: y entrando en la barca se quedó dormido. Y hay otro texto que podemos entenderlo, atención ahora, dice: y ante Jerusalén y ante la tumba de Lázaro, Jesús lloró. Tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, se durmió y lloró. ¿Era un hombre completo Cristo? ¿Sabes que hay unas doctrinas por ahí que dicen: no tenía alma Jesús? Jesús no tenía alma. Pero dejarme que no pregunte a los teólogos, dejarme que le pregunte a él mismo. Jesús, te preguntamos, tu iglesia, ¿tenías alma? Y Jesús nos contesta: he dejado escrito en mi palabra, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús tenía alma.
Hay otra doctrina que dice no tenía espíritu porque el propio verbo sustentaba el cuerpo. Y vamos a preguntarle, ¿Jesús tenía ese espíritu? Y él contesta, claro, porque cuando yo iba a morir, le dije a mi Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén para Dios? Él es hombre, no incompleto, completo, el hombre perfecto. Amén. Pero si yo este tema que os he traído hasta ahora lo trajera delante de una secta que desvirtúan la persona del verbo, posiblemente me aplaudirían, igual que me estáis aplaudiendo vosotros, porque estoy demostrando por la Escritura que Jesús es hombre. Y todo el mundo me diría amén, hasta gente que por ahí dice que Jesús no es Dios. Pero le voy a dar la vuelta a la moneda. Le voy a dar la vuelta. Y como he empezado en la primera parte, voy a empezar en la segunda. Jesús no fue la aparición de Dios, ni fue tampoco la simulación de Dios. Jesús es Dios. Y ahora sí que merece un aplauso por lo que vamos a tocar. Él es Dios. Apláudele. ¿Por qué es Dios? Como sois una iglesia experta, me vais a enganchar a la primera. Porque os estoy viendo que tenéis mucha hambre y mucho conocimiento de Dios. Dice la Biblia, en el Antiguo Testamento, el profeta repetía varias veces una expresión que iba con él. Atención, a ver si os acordáis. Vino palabra de Jehová a Isaías, vino palabra de Jehová a Ezequiel, vino palabra de Jehová a Daniel. ¿Y cómo se presentaban los profetas? ¿Recordáis? Así dice Jehová. Quiero que estéis al tanto. Así dice Jehová. Así dice Jehová. ¿Qué decía nuestro Cristo? En ningún pasaje bíblico habla de que le vino a él la palabra. No podía venirle la palabra porque él era la palabra. Primero. Segundo, oye, nunca Jesús habló el nombre de un segundo. Ellos decían, así dice, pero Cristo decía, de cierto os digo. Es la autoridad. Amén. ¿Cuántos dicen amén para Dios? Segundo, coge este versículo que esto te va a gustar y te va a hacer entender bien. Dice la Biblia que Jesús se enfrentó a todo el pueblo y les dijo, en el Antiguo Testamento se dijo, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, orar por los que os ultrajan. Esto es para volverte loco. Pero ¿cómo es posible, Jesús, que te atrevas a cambiar la ley del Antiguo Testamento? ¿Cómo te puedes atrever a cambiar el mandamiento dado por Dios? No hay ángel ni profeta que se atreva a poder cambiar, hermanos, la palabra. Es que es verdad, nadie, pero Jesús dice, se dijo, pero yo os digo, porque el que tiene poder para cambiarla es el mismo que la dio. ¿Cuántos dicen amén para el cielo? Y a su nombre. Estos son dos partes, pero hay una tercera que ahora quiero que estéis saltando. Hay un culto en una casa. La casa está llena. Posiblemente había mucha más acción en ese culto que en este. No por la gente que hay ahí abajo, sino por el predicador que predicaba. Aquí en esta tarde me tenéis a mí, pero en ese culto estaba nuestro Cristo predicando. Esa es la gran diferencia de este culto a ese. Cristo está predicando el mensaje, imaginaros la gente. Si estáis ahora entusiasmados escuchando a un pobre hombre mortal, lleno de defectos y de fallos, imaginaros qué sucedería cuando nuestro Cristo estuviera abriendo su boca y predicando a la gente. Sería para volverse loco. Amén.
Me preguntaron en una encuesta cierta vez, oiga, si hubiera en serio, en una máquina del tiempo y pudiera ir a algún lugar, ¿a dónde quisiera ir? Enseguida pensé, dijo, quería ir a los tiempos de Cristo y escuchar a Cristo predicando en el monte de las bienaventuranzas y predicarlo en el templo. Esa sería la ilusión de mi vida. Pero ya que no lo podré ver porque no puedo ir para atrás, esperaremos un poco, porque en el cielo Él nos predicará y Él nos pastoreará a todos. Cristo está predicando la palabra. Y de momento hay 4 hombres que intentan traer un paralítico. No pueden entrarlo ni por la puerta ni por las ventanas. Pero hacen un agujero en el techo y lo bajan, posiblemente con algunas cuerdas. La Biblia dice que cuando Cristo ve aquella acción, atención ahora, se queda mirando y le dice, hijo, ten ánimo. Esta palabra tiene que sonar fuerte. Tus pecados son perdonados. Los que están allí son hebreos, son judíos. El mensaje lo reciben, pero cuando Cristo dice aquella parte, dice, comenzaron ellos a hablar entre sí y a pensar y a decir, ¿cómo se atreve este a perdonar pecados si solamente Dios tiene poder para hacerlo? Y ahora dice la Biblia, y Jesús, conociendo lo que había en sus corazones, porque este es otro atributo de Dios, porque te voy a lanzar una que te va a hacer bien y va a hacer mucho daño al diablo. El diablo no sabe lo que hay en tu corazón. El diablo no lo conoce, no lo sabe, no lo sabe. ¿Sabes por qué te conoce? Te conoce por 2 cosas. Lo primero, porque hace siglos y miles de años que está tratando con el hombre y la mujer. Esto es lo primero. Y lo segundo es que tú y yo, antes de ser de Dios, éramos de Él y conoce nuestros gustos. Pero lo que piensa tu mente y lo que piensa tu corazón, el diablo no lo sabe. Pero hay una palabra que está escrito, engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Signos de interrogancia. Pero se levanta Dios y dice, yo Jehová, que escudriño lo más profundo de vuestros corazones. Solo Dios conoce el corazón. Un fuerte amén para Dios. Un fuerte aleluya. Y dice, y sabiendo lo que pensaban, les dijo que es más fácil decir al paralítico, levántate y anda, o decirle, tus pecados te son perdonados. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, con una señal exterior, voy a manifestar la interior. Para que veáis que igual lo he hecho por fuera que por dentro, porque levantarlo de su lecho lo podría hacer cualquier profeta mío. Lo podría hacer cualquier siervo mío, pero perdonar pecados no lo puede hacer ninguno sino yo. Por eso, paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, y a su gloria. Él perdona los pecados. Y voy a tocar solamente un texto por encima y luego entramos en la segunda parte y ya enseguida, si Dios lo permite, vamos a terminar. Cuando aquella ramera, aquella mujer mala, entró en la casa de Simón el fariseo, la Biblia dice que aquella mujer comenzó a derramar lágrimas sobre sus pies. Comenzó a soltarse el cabello y como si su cabello fuese una toalla, empezó a secarles y a enjugar. Y dice la palabra de Dios que comenzó a coger el perfume y lo derramó sobre sus pies. Quiero que os deis cuenta de un detalle, leerlo en vuestra casa. La mujer mala no se puso delante, como hemos dicho o hemos pensado muchas veces. La mujer aquella de la vida se puso detrás, lo dice la Biblia, se puso detrás. Y desde detrás asomó la cabeza. Y yo quiero decir, aquí hay un montón de consiervos míos, y por favor, si me equivoco, lo pido delante de Dios que me rectifiquen. Pero yo pienso que la unción siempre se derramaba sobre la cabeza. No vemos unción que se derramara sobre los pies.
Pero aquella mujer estaba tan humillada y no quería ponerse de pie para ni ungirle los hombros, ni las manos, ni las rodillas siquiera, sino que no se atrevía a levantarse para que con su postura lo incomodara. Lo que tenía más cerca de ella eran los pies. Y le dijo: aunque yo no quiero ponerme delante, porque levantarme delante de ti tengo miedo, voy a coger el perfume y te lo voy a tirar a tus pies. Porque tú no paras en cuenta de dónde se te echa la unción, ni dónde te se echa el perfume. Lo que estás viendo es mi corazón y mi postura. No quiero incomodarte con mi postura. Soy una mujer muy mala para ponerme delante de ti de pie. Y Jesús dice que le dijo a Simón, porque Simón empezó a hacer el dictamen: si fuese profeta, conocería la clase de mujer que le está tocando. Si fuese profeta, ¿veis? Decía, era el Cristo, luego después era profeta, y luego dice, ni profeta es. ¿Veis cómo bajó? Qué diferencia con la samaritana, ¿verdad? Lo recibe y le dice: ¿cómo tú siendo judío? Pero un poquito más adelante le dice: ve y llama a tu marido. Y le dice: no tengo. Y le dice: bien contestas, porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Y contesta la samaritana: me parece que eres profeta. Ah, ya no era judío. Y un poquito más adelante dice: estamos esperando el Cristo. Dice: el que está hablando contigo es. Y dice: y bajó la samaritana por todo el pueblo diciendo: me parece que he hallado el Cristo, porque me ha revelado todo lo que había en mi corazón. ¡Qué misterio más grande! Simón le recibe para mirar si es el Cristo, lo pasa profeta, y de profeta lo pasa un hombre corriente. La samaritana lo recibe como judío, lo pasa profeta y luego lo presenta como Cristo. Que tu relación con Él no te lleve a desvirtuar su persona, sino que tu trato con Él te lleve a decirle: cada día eres más hermoso, más grande, más fuerte. Apláudale a tu Dios en esta tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la Biblia que le dijo: Simón, te voy a poner una parábola. Un hombre tenía 2 deudores. Uno le debía supuestamente 1.000.000 y el otro debía 1.000. Movido a misericordia y no teniendo ninguno de los dos con qué pagar, perdonó a los 2. ¿Quién estará más agradecido? Y contesta Simón: el que más le debía. Dice: pues lo has dicho bien. He entrado en tu casa y no me has dado un beso, que es costumbre. Esta no ha dejado de besarme los pies. Tú no me has dado aceite, ella me ha traído perfume. Tú no me has dado agua, ella con su cabello ha enjugado mis pies. Por eso, Simón, le voy a decir algo a ella que tú no te vas a llevar. Hija, tus muchos pecados son perdonados, porque a quien mucho se le perdona, mucho ama. El único que perdona pecados es Dios. No hay ningún hombre, ningún predicador, por muy grande que sea, que pueda perdonar pecados. Esto solamente lo tiene Dios. Si te perdona el hombre, no vas a salir más negro que entraste. Pero si te perdona Dios, aunque tu pecado te manche y tu mancha sea como el carbón, si te viene la sangre de Jesucristo, vas a salir blanco como la blanca lana y como la nieve. ¿Cuántos dicen aleluya para el Rey? ¡A su nombre! Este es el tercer apartado. Viene ahora algo que ahora sí que necesito resumirlo, y aquí quiero que estéis todos atentos. Los hermanos han estado cantando acerca de Israel. Le dijo el Señor a Israel: oye, oh Israel, Jehová Elohim, Jehová uno solo es. ¿Cuántos dicen amén para Dios? Otro pasaje del Antiguo Testamento dice: no te harás dioses, ni altares, ni imágenes, ni te inclinarás ante ellas, ni les servirás,
ni les adorarás. Y ahora traigo la palabra y quiero un amén fuerte. Porque yo soy Jehová, tu Dios. Qué bueno. Fuerte y celoso. Soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Me vais a permitir que os diga algo que os va a gustar y se os va a hacer bien. Lo demás del mundo no es Dios, son diosecillos, son ídolos, son fetiches, son altares, son, hermanos míos, cacho de madera, de oro, de plata, de hojarasca, de todo cuanto hay en material, pero no son Dios. Él lo dice en su palabra. A ver si me vas a entender. La Biblia dice que el diablo, antes de caer, él dijo: seré semejante al Altísimo. ¿Sabes que Satanás, Luzbel, quiso ser semejante a él? ¿Y sabes que el apóstol San Pablo presenta a Satanás como el Dios de este siglo? Porque el anhelo del diablo es que quiere ser Dios. Pero cuando Pablo lo presenta en nuestras Biblias, lo presenta con una D minúscula. Dios de ídolo, Dios de engaño, Dios de altar. Pero cuando presenta a nuestro Dios, no lo presenta con D minúscula, sino con D mayúscula. ¡Verdadero Dios! ¿Cuántos dicen amén para el cielo? Y a su nombre, y a su gloria. Por eso voy a decir algo en esta hora y quiero que me acompañe la iglesia a lo que voy a expresar. Escucharme en esta tarde. A no ser que sea uno satanista o sea uno, hermanos míos, de las ramas luciféricas que adoran a Satanás abiertamente, la mayoría de gente que Satanás tiene adorándole, le adoran por engaño. Se tiene que poner Satanás detrás de un altar, detrás de una falsa religión, detrás de un curandero, detrás de un medium, detrás de un espiritista, detrás de un astrólogo y detrás de esos altares. Indirectamente Satanás recibe la adoración. Esto es lo que tiene que hacer Satanás para que se le adore y para que se le sirva. Tiene que engañar, pero nuestro Dios tiene tanta caballerosidad y es tan excelso y tan grande que no quiere una fotografía ni un altar suyo. Se esconde detrás del cielo al Dios invisible y él dice: y mi pueblo, aunque no me vea, aunque yo no me aparezca, pero mi pueblo me ama, me quiere, me sirve, me adora. Y un fuerte amén. Por favor, un aleluya. Voy a tocar algo. Sadrach, Mesach y Abednego, hubo una expresión: ¿por qué no adoras a mi estatua? ¿Y qué contestaron aquellos tres? Porque somos hebreos y solamente adoramos a un Dios. ¿Sí o no? Bien. El apóstol San Juan, cuando termina, hermanos míos, la visión en Apocalipsis, y el ángel fuerte, que se ve, hermanos, el pobre apóstol San Juan, tan confundido de tanta visión, que posiblemente, esto es una teoría personal mía, posiblemente ha visto al Cristo como hijo de hombre, lo ha visto como cordero, lo ha visto como león, lo ha visto como rey de reyes, lo ha visto como fiel y verdadero, lo ha visto como el que viene a pisar las uvas del lagar y como el que viene con una espada aguda que sale de su boca y que con vara de hierro juzga a las naciones. Como lo ha visto en todas las manifestaciones, pienso que aquel ángel que es fuerte y que dice la Biblia que tiene algunas características que el que no lo lea bien leído parece que como que lo confundes con una manifestación del propio Jesucristo, porque cuando habla suena como a estruendo y que está alrededor de como si fuese, hermanos, una nube y que hay un arcoíris a su alrededor, es este ángel fuerte. Y parece ser que Juan, ni como apóstol, ni como hebreo, él se puede doblegar ante un ángel si él sabe que es. No lo creo que lo sepa, porque si sabe que es un ángel posiblemente no lo hubiera adorado, pero creo que estaría medio confundido en ese momento, y ahora se tira a sus pies
creo que a lo mejor confundido, esto es una cosa personal mía, y se pone delante a adorarle, pero mirar qué detalle, dice la Biblia, que este ángel, este no es como Luzbel, este no, porque Luzbel estaba lleno de orgullo y lleno de altivez, pero este dice, era fuerte, era un ángel fuerte, pero era humilde, era fuerte, pero era humilde. Sí, hermanos, para ser fuertes tenemos que ser humildes primero, si no es imposible que Dios nos pueda. Por eso quiero deciros que hay una palabra de Dios en esta tarde. A los soberbios Dios les resiste, pero a los humildes Dios los levanta. Un fuerte amén. Y dice la Biblia que se quedó mirando y se tiró a sus pies, pero aquel ángel enseguida le trajo un mensaje poderoso. Lo tomó del hombro y lo levantó y le dijo: Juan, no lo hagas. No lo hagas. Y ahí va lo bueno. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. No me adores a mí, adora a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por favor, decir amén. ¿Cómo resumo todo esto? Yendo a nuestro Salvador. Cuando Satanás se acerca, amén, amén. Cuando Satanás se acerca, bájalo un poco, bájalo un poquito ahora y déjamelo en un tono, gloria a Dios, no, un poco más alto. Yo te digo, sí, vale, déjamelo así, ya no me lo toques. Eso es. Así yo me lo, ¿vale? Amén. Cuando Satanás se acerca, ¿qué le dice? Todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me han sido dados y los doy a quien quiero. ¿Qué le contesta Jesús? Está escrito, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cuántos dicen amén? Vosotros estáis seguros que Cristo dijo esa palabra, ¿verdad? Solamente a Dios se tenía que adorar. Está escrito. ¿Quién fue el que lo dijo? Nuestro Cristo. ¿Sí o no? Ahora bien, ¿qué tendría que hacer Cristo cuando alguien le adorara? Tendría que hacer dos cosas. Si Él no es Dios, no podía engañar a la gente. Y decirle, no lo hagas. Como el ángel dijo, no, soy un siervo, soy un profeta. Soy una creación, soy un ser especial, pero no soy Dios. Eso es lo que hubiera tenido que hacer si no es Dios. Y si es Dios, tenía que dejarse adorar. Capítulo 9 del Evangelio según San Juan. El ciego de nacimiento recibe la vista. Y cuando se encuentra con Jesús hay una expresión. Y quiero que ahora preparéis un aplauso para lo que voy a decir. Es cortito, pero a ver cómo suena. Y el ciego, inclinándose en tierra, le adoró. Santo. Lo repito, le adoró. Ahora, la gran pregunta que tengo, siervos, amigos, cristianos, ¿qué hizo Cristo? Cuando Satanás le dijo, adora, Él dijo, solo a Dios adorarás. Y cuando a Él le adoran, si Él no es Dios, le hubiera dicho, no lo hagas. Pero Él se dejó adorar. Cuando la Biblia nos dice que Cristo ha resucitado, van las mujeres al sepulcro, se encuentran con el ángel y les dice el ángel, va delante vuestro como lo prometió, avisar a sus apóstoles. Las mujeres salen, hermanos míos, frenéticas a darle la noticia a los apóstoles, pero hay un texto que nos gusta y dice la Biblia, y saliéndole él al encuentro les dijo, salve. Y dice la Biblia, y cuando ellas lo vieron, regocijándose, léelo, le adoraron. ¿Me entiendes? El libro de Apocalipsis dice, a ver qué os parece, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, el poder, la alabanza, la soberanía, el gobierno,
La adoración, la adoración, la adoración, la adoración. ¿A quién? Al que está en el trono y al Cordero. ¿Cuántos dicen amén para Dios? ¿A que lo has entendido? ¿Sí o no? Hay unas revisiones de la Biblia, que no quiero citar para no darles propaganda, porque de lo malo no hay ni de qué hablar. Y no quiero, simplemente digo unas revisiones de la Biblia que han cambiado la palabra adorar por rendir homenaje. Pero el griego no es como el arameo, ni es tampoco como el castellano, que somos a veces pobres en palabras y a una cosa se le llama igual que a otra. El griego es tan rico que tiene para cada cosa decirle lo que es. Y rendir homenaje se le puede rendir a un padre, se le puede rendir a una persona mayor, se le puede rendir a un rey de España si viene, se le puede rendir a un príncipe o a un ministro o a un alcalde. Te rindo homenaje, me pongo de pie, te cedo mi sitio. Esto es rendir homenaje y esto es rendirle aplauso y honor. Pero dejadme que os lo diga, la palabra adorar no existe en ningún diccionario para ninguna criatura, sino solamente en el diccionario de Dios. Quiero terminar con un versículo. Cuando alguien te diga que Jesús no es Dios, cítale este texto. Porque por mucho que me diga la gente, yo hago más caso al Padre que a nadie, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Queréis saber qué dice el Padre acerca de su Hijo? ¿Lo queréis saber? Y ahora cuando cite este texto, haced lo que queráis. En serio, ya, a ver, tocar palmas, saltar, pegar silbidos, hacer lo que queráis. A ver qué os parece este texto. Porque ¿a cuál de los ángeles, Hebreo 1:5, a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y atención, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, el Padre dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Es el Padre que manda a que los ángeles le adoren. Por lo tanto, lo que me digan a mí, las falsas sectas y los falsos líderes, no les hago caso, porque Cristo recibió la adoración y porque el Padre manda que le adoren. Y en esta tarde, no solamente esta verdad la sientes y la crees, sino en esta tarde se te ha demostrado con la palabra. Porque os voy a decir algo, Jesús no es una simulación de hombre, Él es hombre. Y Jesús no es una simulación de Dios, Él es Dios. Y para Él la gloria y la alabanza. Y os voy a tirar unas cuantas palabras y quiero que ahora le terminemos con un aplauso para Él cuando yo diga las frases. Atención, ahí va lo primero. Él es la simiente de Abraham. Él es de la tribu de Judá, Él es del linaje de David, Él es la estrella resplandeciente de la mañana, Él es el amigo de los pecadores, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, Él es el pan para el hambriento y Él es el agua para el sediento. Sí, Él es la roca inconmovible, es el abogado, es el mediador, es el intercesor. Este es Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, es el que es, el que era, es el que ha de venir, es el todopoderoso, es el cordero y el león, es el rey de reyes, el señor de señores. ¡A Él sea la gloria! Amén, amén.
Nadie te empuja a que hagas lo que estás haciendo. Son las verdades bíblicas. Amén. ¿Quieres adorarle? Amén. ¿Quieres adorarle? Es momento de ahora de levantar nuestras manos y adorarle. Adórale unos instantes.